Es un tema delicado, pero muy cargado de mitos, de desinformación, de no entender lo que realmente significa el uso de la marihuana en cualquiera de sus ámbitos en términos generales. Así es. En términos generales. Y llegó el momento de hablar con los expertos, que empecemos tal vez a aprender un poco de qué significa el uso de estos recursos. A lo mejor hoy nos vamos a enfocar más en el ámbito medicinal y de las adicciones, obviamente, porque eso es un tema inevitable cuando hablamos de este tipo de consumo, pero pues tenemos que escuchar a quienes conocen el tema, Pati. Definitivamente. Vamos a darle la bienvenida al maestro Paulo Pombo. Él es experto en prevención y tratamiento multidisciplinario contra las adicciones, coordinador de la maestría en ese ramo en CESUN Universidad. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Y también se encuentra con nosotros el doctor Raúl Rafael Palacios. Él es director del Centro de Integración Juvenil. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias y buenos días. Maestro Paulo, ¿cuál era su expresión al estar viendo esta nota de decirnos que se refiere a dos tipos de marihuana diferente? La marihuana que se utiliza para cuestiones médicas y la que de pronto los jóvenes están utilizando. Bueno, en el mundo siempre ha habido dos tipos de marihuana. La índica y la sativa, depende de la zona del hemisferio donde estemos, ¿no? Una, la índica, es una marihuana que es más depresiva del sistema nervioso central, ¿sí? Te pone más tranquilo, y la sativa es un poco más eufórica, que es la que se siembra por aquí en México, también por Jamaica, algunas zonas de Tailandia. Entonces, hay dos tipos de marihuana, índica y sativa, esto a nivel global. Desde hace bastantes años, con esta cuestión del supuesto uso terapéutico de la marihuana, se empieza a desarrollar también aquí en Estados Unidos una manipulación genética de la semilla para potenciar las concentraciones de tetrahidrocannabinol, el famoso THC. ¿Sí? Actualmente, el tráfico de marihuana, el mayor flujo es del norte para el sur. O sea, de San Diego para Tijuana, porque aquí a 2-3 kilómetros podemos llegar a un dispensario, ¿no? Mientras tengas una recomendación médica y podrás comprar la marihuana que te guste y traerla para Tijuana y luego revenderla aquí entre tus amigos, ¿no? Entonces, este es el problema de salud pública que estamos viviendo aquí en Tijuana, ¿sí? Y que ya se viene alertando, pues desde 2014 también en el Congreso de CIJ, allá en Cancún, ¿no? Y parece que las autoridades tampoco quieren ver lo que está pasando. El grande peligro es que la marihuana es una planta cannabinoide. Tiene más de 200 principios activos. Los dos más estudiados, THC y CBD, cannabidinol. El THC en altas concentraciones produce episodios psicóticos. Tanto en centros de integración juvenil como ahorita, en la unidad de tratamiento de adicciones del Hospital de Salud Mental, que se va a inaugurar día 29 de este mes, ¿sí? Prácticamente diariamente llegan personas intoxicadas por altas concentraciones de THC. Para que tengamos una idea, una planta normal de marihuana tiene 3% de concentración de THC. Y la que nuestros jóvenes están comprando, Que ya fue manipulada genéticamente. así, y el modo como la cultivan en invernaderos, etcétera, es para potenciar las concentraciones de THC. Entonces, la que están usando actualmente tiene alrededor de 30-35% de concentración. Es muchísimo. Es muchísimo. Esto a nivel de un examen de orina cuantitativo, una persona normal tiene menos de 0,25 nanogramos por mililitro de orina. Menos de 0,25. Yo he encontrado chavos, y lo he documentado, con 16 años, con 283 nanogramos por mililitro de tetrahidrocannabinol. Entonces, este es un problema gravísimo. Porque yo nunca había escuchado que la marihuana dejara a alguien loco, como dicen comúnmente los chavos. No los deja locos de por vida, pero hay episodios psicóticos gravísimos que necesitan atención profesional. ¿Sí? Esto es por un lado. No sé si sigo o si... Esto, nada más para pasarle la voz al doctor Palacios, ¿esto es entonces relacionado con el consumo ilegal, recreativo, o también sucede con quienes buscan algún remedio para un mal?
El 99% de los usuarios que tienen su credencial para comprar marihuana legal en los dispensarios, y esto está documentado en California, por eso cerraron muchos dispensarios, de cada 10 personas que van a adquirir, 9 es para uso recreativo. Realmente no buscan una cura para el... No. Pero no. consiguen la receta Consiguen médica. la receta. No es receta. ¿No? No, se no habría un control sanitario en Estados Unidos dentro de un banco de salud, es recomendado. Usted va con un médico y el médico le pregunta, ¿y usted qué tiene? Pues no sé, doctor, ¿qué necesito tener para que me venda eso? Ya. Y dar 60, Una 80 lanita. dólares, que no es ilegal. Está dentro de la ley en San Diego Claro. y en muchos estados de la República Americana. Y ya te da una credencial que te acredita siendo mayor de 18 años. Curioso, no es 21. Para consumir alcohol necesitas tener 21 años, pero aquí en San Diego, para comprar marihuana, con 18 ya la puedes comprar. Hay muchos intereses incoherente. políticos, económicos en este negocio de la marihuana, y es lo que no me gustaría que pasara en México. Claro. Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, lo primero que hay que ver es, en ocasiones se hacen propuestas y en base a esas propuestas se genera toda una serie de información que desinforma. Hay que verlo desde ahí. México de pronto propone utilizar derivados del cannabis para fines de investigación para ver si realmente tiene algún efecto benéfico algunos derivados del cannabis. Sin embargo, a nivel de información o a nivel de medios de comunicación se maneja el posible uso con fines terapéuticos de la marihuana, así como tal, cuando realmente se habla de derivados del cannabis. Aquí la situación es ver realmente hay un efecto benéfico y en el uso de estos derivados, algo que cuando se empezó a realizar la propuesta en estos últimos años con respecto a ver si se podía autorizar o despenalizar o regular el uso de algunos derivados del cannabis, ya en México se les había comentado por parte de COFEPRIS, que es quien regula esto de qué se importa, qué no se importa en cuanto a productos con fines terapéuticos, ya se había considerado que había cannabidioles que podían ser utilizados para algunas enfermedades. Sin embargo, en esta polémica, la Comisión Nacional contra las Adicciones, el famoso CONADIC, ya había presentado un estudio de 400 revisión de investigaciones para poder ver si realmente había algún resultado benéfico. No se puede comparar todavía, que es lo que no se buscaba, no se puede comparar todavía la marihuana como un medicamento porque en ninguna parte está autorizada como medicamento, por lo tanto no puede haber investigaciones de estudios comparativos con otra sustancia considerada un medicamento en seres humanos, hay que verlo desde ahí. Entonces, lo único que hicieron fue revisar de algunos estudios experimentales o de algunos resultados que daba en algunos seguimientos a casos, qué es lo que sucedía y compararlo con aquellos medicamentos que estaban siendo específicamente utilizados para las enfermedades que más se habla que pudieran beneficiarse con el cannabis, que es esclerosis múltiple, glaucoma, epilepsia y algunas consecuencias por el uso de quimioterapias en pacientes con cáncer. Un paliativo. La realidad es que en estos 400 estudios no se encontró ningún resultado mayor que los medicamentos con personas que utilizaron derivados del cannabis. Esto nos llama la atención porque entonces, ¿cuál sería la razón por la cual, o cuál va a ser el camino, el canal por el cual México va a investigar en este aspecto? Y recordar que la Cámara de Diputados generó ya una posible canal para poder realizar investigaciones, pero le deja toda la responsabilidad a la Secretaría de Salud para que ellos sean los que digan cómo. Hay que verlo desde ahí, ¿no? No está tan claro en ese sentido todavía el cómo va a ser. Sin embargo, hay que considerar algo, hay que considerar que no se está hablando de marihuana, esto es, no se está hablando de la marihuana fumada dentro de esta parte. Desde ahí, ¿qué es lo que sucede? Al decir, se va a regular la marihuana, entonces genera un ambiente de aparente efecto benéfico y esto
ha generado que ya el consumo de marihuana haya aumentado en los registros de usuarios de drogas, sí, casi a la par, en uso alguna vez en la vida, que el consumo de alcohol y tabaco en algunas unidades, alrededor de 20 unidades de los centros de integración juvenil, que año con año se reporta un estudio epidemiológico de qué sucede con los pacientes de primera vez que llegan a tratamiento. Por el simple hecho de por el simple hecho de hablar de que tiene un efecto posible, un posible efecto benéfico, ya genera este problema. La otra situación es que hay también, porque hay que ver lo que no únicamente se habla del efecto o del posible beneficio terapéutico, sino de pronto hay quienes están preponderando pues que sí se legalice con fines de poder, pues ahora sí, manejarlo como un producto y poder ver qué efectos pudieran tener sobre el mercado ilegal. Cosa más falsa, porque hay que ver que cuando hablamos de la marihuana en sí, hay que recordar que tiene efectos dañinos sobre el sistema nervioso central. Hay que verlo desde ahí. Ya lo decía el maestro Paulo, hay una serie de características que se presentan con el consumo de cannabis, y estoy hablando de la cannabis común, de aquella que no está siendo manipulada, pero donde se han presentado cuadros de psicosis por la frecuencia y la cantidad que consume el individuo. Entonces, desde ahí hay que verlo. Ahora, la otra parte tiene que ver con que no se puede hablar de que tiene beneficios el fumar la marihuana en ese sentido, porque no se sabe qué tantos contaminantes pudiera tener, recordando que si el tabaco, que es una sustancia legal, tiene alrededor de 40 sustancias que provocan cáncer, tiene más de 400 sustancias que pudieran generar otro tipo de problemas. Esto es la forma de cultivar el tabaco, tiene sus consecuencias en el fumador. Entonces imagínense, se considera que la producción de los sembradíos de marihuana tuvieran la misma forma de poderlo cultivar. Entonces tiene los mismos riesgos que pudiera ser el fumar un cigarrillo de tabaco. Así es, en ese sentido. Pero la otra es que, bueno, está el tetrahidrocannabinol, que no se sabe, aquí es lo que hay que ver, se considera que es el 2-3% en un cultivo común, pero realmente no podemos saber qué tanta concentración tiene. Estamos platicando con el maestro Paulo Pombo, experto en prevención y tratamiento multidisciplinario contra las adicciones, coordinador de la maestría en este ramo en CESUN Universidad, con el doctor Raúl Rafael Palacios, director del Centro de Integración Juvenil. Y hay muchas preguntas sobre la mesa, pero el maestro Pombo nos platicaba acerca de un peligro latente, sobre todo en California, donde prácticamente se puede, bajo esta confusión del THC versus el cannabidiol, cómo a veces lo pueden conseguir como si fueran dulces, con una facilidad tremenda prácticamente en máquinas expendedoras. Bueno, las máquinas expendedoras en Colorado, donde ahí la legalización ya no es nada más para fines terapéuticos, es a nivel recreativo. Cualquier persona mayor de 18 años puede comprar la marihuana porque ya se regularizó, ¿sí?, la venta. El grande peligro y los casos de intoxicaciones agudas, graves, pues jóvenes que se psicotizan por el consumo de la marihuana, muchas de las veces no fuman el cigarro de marihuana, o comen chocolate, o comen unas palomitas que también, o sea, un brownie, el clásico. Un brownie, el clásico brownie. Entonces son jóvenes que no toman en cuenta que si tú fumas un cigarro, tarda un par de segundos en que el principio activo llegue a tu cerebro, pero es muy inmediato. Se lo comes, va por el tracto intestinal y la absorción a la sangre y al llegar al cerebro tarda alrededor de 30-40 minutos. Entonces comen un pedacito de chocolate y no sienten nada. Y siguen y van comiendo, a comer otro y siguen claro. comiendo. Entonces, cuando ¿sí?, el cerebro recibe toda esa concentración de THC, se da el brote psicótico. Entonces, es un peligro. La diferencia, o sea, es que hay diferencia entre las marihuanas. La que es manipulada, el peligro que esto ocasiona y el efecto en el ser humano, no es la otra marihuana, Así es, y eso no es es la lo no que me manipulada. preocupa, porque en la Ciudad de México la marihuana que se legalizó para fines terapéuticos dicen que puede ser índica, sativa y la americana. O sea, no existe marihuana americana. Hablas con un botánico y no existe. La marihuana es una planta polimórfica
que tiene diferentes aspectos, pesos, concentraciones, pero la americana se refiere a la que es manipulada genéticamente. Y ese es un peligro para la salud pública. Y esa es la que se aprobó, una de las que se aprobó. Ajá. Indica sativa y americana. Si buscamos y hablamos con un botánico, no existe marihuana americana. Se refieren a la que se está produciendo en Estados Unidos manipulada genéticamente. Pero cuando hablamos, como en el reportaje, de una niña que tiene convulsiones porque tiene epilepsia y dicen, es que le dimos esto y ya no le dan tantas convulsiones. Y es cierto, pero no está usando THC, está usando otro cannabinol, otro cannabinoide que se llama cannabinol, CBD. O sea, una cosa es THC, tetrahidrocannabinol, otra es cannabinol, CBD. Ese tiene un efecto de que disminuye la frecuencia de los ataques y la intensidad. O sea, la niña hay una mejoría acentuada, pero no está usando marihuana. Pero se extrae el cannabinol. Es uno de los 200 y tantos principios activos de los cannabinoides. A ver, y para ponerlo en términos prácticos, maestro, entonces a la niña no le dan nada de THC. No, no. Entonces la Cero, niña cero. no tiene efectos. Yo no sabía que era en vivo, en tele, yo pensaba que era un programa de radio. El doctor Palacios sabe que tengo por ahí algures, una bolsita con todo lo que puedes conseguir en San Diego y lo uso para conferencias, para hospitales. Pues algún día no lo invitamos para que la gente lo vea. Desafortunadamente no lo traje. Y si pudiéramos ver por detrás las concentraciones, porque trae una etiqueta del Food and Drug, ¿no? De la FDA. Sí, es altamente concentrada en THC y trae menos de 0.1 miligramos de CBD, o sea, lo que efectivamente puede tener un valor terapéutico, no lo trae. Pero lo que tiene valor terapéutico no tiene efectos ¿Psicóticos? no me va a generar esta euforia que genera No se va a afectar una el droga. sistema nervioso central. Bueno, depende de cuánto uses. Vamos Claro. a ver, la diferencia entre veneno y medicina es cuánto uses, la intensidad también. Bueno, Podremos analizar entonces ahora con el doctor Palacios, nada más que tenemos que hacer otra pausa. Podremos analizar entonces qué efecto tiene esto sobre las adicciones, porque ya nos había comenzado a decir. Ojo, porque la confusión con todos estos conceptos está teniendo consecuencias no a futuro, ya están aquí. Y la mercadotecnia. Y la mercadotecnia, muy interesante. Oiga, doctor, le decía David, y sí es como nuestra gran inquietud, la puerta que se abre a otras drogas o la relación con otras drogas cuando se empieza a ingerir marihuana, y de esta que ustedes nos dicen, de la manipulada. Aquí hay que considerar que la marihuana, del tipo que sea, va a generar tolerancia, va a generar que el individuo de pronto la tenga que utilizar para realizar sus actividades diarias, y me estoy refiriendo a cómo el cuerpo de pronto se acostumbra. Está considerado que, hablando de marihuana, vamos a decir, le voy a poner un nombre, mexicana, esta es la que se produce en México, que no está manipulada, vamos a decir. De todas maneras, el 13% de las personas que consumen marihuana pasan a una dependencia. Hay que verlo desde ahí. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cualquier sustancia, hay que ver que está considerada no un medicamento, está considerada una sustancia psicotrópica, Genera una sustancia adicción. ilegal, genera adicción. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta marihuana manipulada? Dos cosas. Una es, va a generar o puede generar una dependencia en un tiempo más corto, pero lo más interesante es, también va a generar las consecuencias a nivel de comportamiento, esto es, hablemos de una psicosis, también a más corto plazo. Hay que verlo desde ahí. Y la otra parte es que sí está, ya por estudios, sí se ha visto que quien inicia el consumo de marihuana va a pasar al consumo de otras drogas. Eso sí lo tenemos que contemplar. ¿Por qué? Hay quienes Porque la relacionan con cocaína y heroína. Sí. O sea, como ya segundo o tercer Le voy a poner paso. más fácil, Inició con consumo de tabaco, ya sabe fumar, ya le sabe dar el golpe al tabaco, entonces hay más posibilidades de que pase el consumo de marihuana. Y una vez que consume marihuana, puede pasar al consumo de otra sustancia fumada, que puede ser metanfetaminas en el caso de Cristal o Ice, o puede ser heroína. Hay que verlo desde ahí, desde esa parte. Esto es, ¿por qué razón ocurre esto? Bueno, pues porque el individuo va buscando muchas de las veces una sensación distinta, y la otra es que la característica que encontramos es que son personas que, bueno, siempre andan buscando como condiciones de riesgo en las cuales quieren incursionar. Hay que verlo desde ahí. O sea, no únicamente se trata de la droga genera su propio impacto en la salud del individuo,
pero también está la parte de las características del individuo, hay que verlo desde ahí. Entonces, sí pasa al consumo de otras drogas, incluso se considera y se sigue considerando en algunos modelos que estudian el consumo de drogas, se sigue considerando que hay una escalada en cuanto al consumo para otras drogas, una vez que se inicia con marihuana. Y algo que hay que aclarar es, porque ahorita mencionaba el maestro Pablo Pombo, dice la FDA, y cuidado con eso, porque esto ha generado otros mitos. Ajá. De pronto la FDA tiene también, igual que COFEPRIS aquí en México, o sea, la Secretaría de Salud, la forma de pronto de decir, este es un medicamento y este es un suplemento alimenticio para uso masculino, como le quiera poner. Claro. En este caso, los productos que menciona el maestro Paulo, la FDA los autoriza como suplementos, no como medicamentos, para que no nos confundamos, porque luego generamos otro mito, ¿no? Si o sea, la la FDA lo aprueba, autorizó, pues, entonces no quiere hace decir que no hace daño, ¿no? Esa es la parte. Algo que sí hemos visto es que ante tanta polémica con respecto a este tema de regular la marihuana o regular las drogas, genera un impacto muy interesante en los adolescentes y en los jóvenes, que es baja la percepción de riesgo, esto es, el pensamiento de que el producto no causa daño, se empieza a manejar como si esto fuera una realidad, y entonces incursiona más gente, o al menos tiene el riesgo de incursionar en el consumo de drogas. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener mucho cuidado al manejar los contenidos. Yo diría, los derivados son de la planta del cáñamo, no son de la marihuana, porque lo decimos derivados de la marihuana, no, son derivados del cannabis. Ok, ¿por qué derivados del cannabis? Bueno, el cannabis viene de una planta, que es el cáñamo, hay que verlo desde ahí. Entonces, son derivados de la planta, no es marihuana, no se está hablando de regular marihuana. Sin embargo, cuando se maneja la información, ok, vamos a regular las drogas, no. Pero entonces ahí hay un error de... Hay un error de interpretación, hay un error de interpretación del discurso. Ajá. Ahí donde está el punto. A lo que llamamos las representaciones sociales de Ah, la droga, así es. ¿no? O sea, la droga en sí no existe, la droga es algo abstracto, porque lo que aquí en México consideramos droga, en los países árabes es al revés. La droga para ellos es el alcohol. O sea, la droga no existe. Existen sustancias psicoactivas Psicoactivas, sí. que impactan, unas más que otras en el sistema nervioso central, pero la droga no existe. Si hablamos en México, pues la droga que más impacto y que más daño causa es el alcohol. Y está socialmente aceptada, y está bien que la gente tome de manera tranquila, ¿no? Con lo que decía el doctor, o sea, no estamos aquí con una postura conservadora, prohibicionista, nada del estilo. Lo que sabemos es que el 12% de los nuevos usuarios van a desarrollar una dependencia. Así. Esto es a nivel mundial. Y no es con la marihuana, es con cualquier tipo de droga. El 12% de los nuevos usuarios van a generar una dependencia. ¿Debimos estar aprobando esto en Congreso, como se hizo? O sea, hay quienes dicen que México está como atrasado, porque no es quería cierto. hablar de estos No. temas, Yo pero le quiero ustedes comentar condenan. algo. En México hay una ley desde hace tiempo que despenalizó el consumo de drogas. O sea, usted puede traer consigo determinados gramos de marihuana, otras sustancias. Esto está regulado. Pero mientras tengamos en nuestras policías delincuentes trabajando, en que agarran los chavitos y los intimidan y los ponen en un separo y se ve la zanja al pollo, así se dice, ¿no? A los que son, los que son económicamente, visiblemente, pues bien, llaman a sus papás. Sí, claro. Aquí tenga su hijo. Y entonces ahí hay, o sea, ¿Cómo nos arreglamos? ¿cómo nos arreglamos? No le vamos a sembrar para que ya pasen las cantidades, pero en México hay una ley que está regulada la posesión para consumo de sustancias, pero la gente lo desconoce. Y como lo desconoce, no hay una política de salud pública veraz, sincera, honesta, que Claro. quiere educar a la gente, pues los jóvenes también se vuelven presas tanto de los narcotraficantes como de los policías. Cierto. Pues este tema creo que apenas nos alcanzó el tiempo para Tocarlo por encimita. empezar a entenderlo. La invitación queda abierta, maestro Paulo Pombo, doctor Raúl Rafael Palacios, para que nos vuelvan a acompañar muy pronto y seguir aprendiendo. Arrancábamos esta plática diciendo que hay mucha desinformación. Y efectivamente creo que hoy nos vamos habiendo aprendido Sí, cómo no. un par de cosas que son, pues por lo que veo, fundamentales para poder seguir con la discusión. Y que no es tan fácil como estás a favor o en contra. No se puede. Y de la influencia No, que Hay ya otros está... matices, hay otros matices. ¿no? Sí.
La influencia que está teniendo California también me parece sumamente importante y sumamente grave, porque los gringos siempre pues ven que nosotros somos la mala influencia, somos lo peor. Queda sobre la mesa y le agradecemos mucho a ambos que hayan venido, pero queda sobre la mesa, por ejemplo, los efectos de las finanzas, de lo que se habla mucho en Colorado. Pero más importante, si 13% de quienes la prueban se convierten en adictos, Independientemente de la droga. Independientemente de la droga, ¿cómo se da ese trabajo que debe ser, por lo que entiendo, de prevención y multidisciplinario contra ello, ¿no? Y ambos son expertos en esos temas. Espero que muy pronto tengamos la oportunidad de seguir desglosándolo. Okay. Por lo pronto, gracias y buenos días. No, gracias a ustedes.